Es 1812, de noche, en el condado de Nottinghamshire, en el centro de Inglaterra. Un grupo de hombres con las caras ennegrecidas con hollín se acerca a una fábrica textil. Llevan mazos y hachas. Rompen la puerta. Y empiezan a destrozar las máquinas. Se llaman a sí mismos los seguidores del general Lud, un personaje probablemente ficticio. La historia los recordará como luditas. Y durante décadas, serán retratados como bárbaros ignorantes que odiaban el progreso. Pero la realidad es más compleja. Los luditas no eran campesinos analfabetos. Eran artesanos cualificados, tundidores, tejedores, calceteros. Trabajadores que durante generaciones habían sido una élite dentro de la clase trabajadora, protegidos por leyes que regulaban su oficio. Y ahora, las máquinas estaban destruyendo su modo de vida. Un tundidor experto que ganaba un buen salario se veía sustituido por una máquina operada por un niño que cobraba una fracción de su sueldo. No odiaban la tecnología. Odiaban la pobreza que la tecnología, en manos de los dueños de las fábricas, estaba creando. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió dentro de las fábricas. Del coste humano de la revolución industrial. Y de cómo los trabajadores, después de décadas de sufrimiento, empezaron a organizarse y a luchar. En el episodio anterior vimos la revolución industrial desde el lado de la producción, máquinas, fábricas, productividad disparada. Fue un logro económico extraordinario. Pero toda moneda tiene dos caras. Y la cara oculta de la industrialización fue brutal. Jornadas de 16 horas. Niños de 6 años trabajando en minas y fábricas. Accidentes constantes. Salarios de miseria. Ciudades que se convertían en infiernos de humo y hacinamiento. La lucha de los trabajadores por cambiar esas condiciones es una de las historias más importantes de la historia económica, porque de esa lucha nacieron los sindicatos, la legislación laboral, y el concepto mismo de derechos del trabajador. Para entender por qué los trabajadores se rebelaron, hay que entender sus condiciones. En las primeras fábricas textiles, la jornada laboral típica era de 14 a 16 horas. 6 días a la semana. El trabajo empezaba a las 5 o 6 de la mañana y terminaba a las 8 o 9 de la noche. Los descansos para comer eran breves, 30 o 40 minutos. Las fábricas eran ruidosas, calurosas y peligrosas. Las máquinas no tenían protecciones de seguridad. Los accidentes eran constantes, dedos arrancados, manos aplastadas, cabello atrapado en los engranajes. Los trabajadores heridos eran despedidos sin compensación. Y luego estaban los niños. Los niños eran la mano de obra ideal para los dueños de las fábricas. Eran pequeños, así que podían meterse debajo de las máquinas para limpiar o reparar. Eran dóciles. Y eran increíblemente baratos. Un niño cobraba una fracción del salario de un adulto. En las minas de carbón, los niños trabajaban como tramperos, sentados solos en la oscuridad durante 12 horas, abriendo y cerrando las puertas de ventilación cada vez que pasaba una vagoneta. Algunos tenían 5 años. En 1845, Friedrich Engels, un joven empresario alemán cuya familia tenía fábricas textiles en Manchester, publicó La situación de la clase obrera en Inglaterra. Lo que describió era aterrador: barrios donde las familias vivían en sótanos inundados, donde las epidemias de cólera y tifus eran constantes, donde la esperanza de vida de un obrero industrial era la mitad que la de un terrateniente rural. Engels no era un observador neutral. Se convertiría en colaborador de Karl Marx y en uno de los fundadores del socialismo moderno. Pero sus descripciones de las condiciones de vida en Manchester eran verificables y, en gran medida, precisas. Otros observadores de la época, incluidos inspectores del gobierno, confirmaban lo que Engels describía. La primera respuesta organizada de los trabajadores fue la destrucción de máquinas. Los luditas actuaron entre 1811 y 1816, principalmente en las regiones textiles del centro y norte de Inglaterra. Es importante entender quiénes eran realmente. No eran los más pobres. Eran artesanos cualificados, tundidores que acababan los paños, tejedores de medias con marcos de punto, tejedores manuales. Trabajadores cuyas habilidades especializadas les habían proporcionado un buen nivel de vida durante generaciones. Las nuevas máquinas destruían específicamente su ventaja. Un tundidor experto necesitaba años de formación. Una máquina tundidora podía hacer el mismo trabajo operada por un aprendiz. El artesano no protestaba contra la máquina en abstracto. Protestaba contra la eliminación de las leyes que protegían su oficio y contra la ausencia de cualquier compensación por la destrucción de su medio de vida. El gobierno respondió con una brutalidad desproporcionada. Envió más soldados a combatir a los luditas que los que Wellington tenía en la península ibérica luchando contra Napoleón. En 1812, el Parlamento convirtió la destrucción de maquinaria en un delito capital. Varios luditas fueron ahorcados. Otros fueron deportados a Australia. Los luditas perdieron. Las máquinas se quedaron. Pero su protesta planteó una pregunta que sigue siendo relevante hoy. Cuando la tecnología destruye puestos de trabajo, ¿quién es responsable de las consecuencias? ¿El inventor? ¿El empresario?
¿El gobierno? ¿Nadie? A medida que las condiciones en las fábricas se hacían más conocidas, la presión pública por reformas fue creciendo. Y lentamente, muy lentamente, el Parlamento británico empezó a legislar. La primera ley fue la Ley de Fábricas de 1819. Prohibía el empleo de niños menores de 9 años en las fábricas de algodón y limitaba la jornada de los menores de 16 a 12 horas diarias. Pero no tenía mecanismo de aplicación. Los inspectores no existían. La ley se incumplía sistemáticamente. La Ley de Fábricas de 1833 fue más seria. Prohibía el empleo de niños menores de 9 años en todas las fábricas textiles. Limitaba la jornada de los niños de 9 a 13 años a 8 horas. Y, crucialmente, creó inspectores de fábricas con poder para hacer cumplir la ley. En 1842, la Ley de Minas prohibió el trabajo de mujeres y niños menores de 10 años en las minas subterráneas. En 1847, la Ley de las 10 horas limitó la jornada laboral de mujeres y jóvenes a 10 horas diarias. En la práctica, como las fábricas no podían funcionar sin ellos, esto redujo la jornada de todos los trabajadores. Cada una de estas leyes fue ferozmente combatida por los industriales, que argumentaban que la regulación destruiría la competitividad británica. Y cada una fue insuficiente por sí misma. Pero, tomadas en conjunto, representaban algo revolucionario: la idea de que el Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores de los excesos del mercado. Mientras el Parlamento legislaba desde arriba, los trabajadores se organizaban desde abajo. Durante mucho tiempo, eso fue ilegal. Las leyes de combinación de 1799 y 1800 prohibían a los trabajadores formar asociaciones para negociar salarios o condiciones. La razón declarada era prevenir conspiraciones. La razón real era mantener el poder de los empleadores. Pero los trabajadores encontraron formas de organizarse a pesar de las prohibiciones. Crearon sociedades de socorro mutuo, fondos comunes que pagaban a los miembros cuando estaban enfermos o sin trabajo. Eran legales, porque técnicamente no negociaban salarios. Pero en la práctica, eran los embriones de los sindicatos. En 1824, las leyes de combinación fueron derogadas. Los sindicatos se legalizaron. Y los trabajadores empezaron a organizarse abiertamente. Robert Owen, un industrial escocés que dirigía una fábrica en New Lanark, fue un pionero extraordinario. Owen demostró que una fábrica podía ser rentable y al mismo tiempo tratar bien a sus trabajadores. En New Lanark, redujo la jornada laboral, prohibió el empleo de niños pequeños, proporcionó viviendas decentes, y creó una escuela para los hijos de los obreros. Owen no era solo un buen patrón. Era un visionario que creía que la cooperación era superior a la competencia. En 1834 fundó el Gran Sindicato Nacional Consolidado, un intento de unir a todos los trabajadores de Gran Bretaña en una sola organización. Fracasó rápidamente, pero la idea de un movimiento obrero unificado había sido plantada. El siguiente paso fue lógico. Si los trabajadores querían leyes que los protegiesen, necesitaban poder político. Y en la Gran Bretaña de principios del siglo XIX, la mayoría de los trabajadores no podían votar. En 1838 nació el movimiento cartista, llamado así por la Carta del Pueblo, que proponía 6 reformas: sufragio universal masculino, voto secreto, eliminación del requisito de propiedad para ser parlamentario, pago a los parlamentarios, distritos electorales iguales y elecciones anuales. El cartismo fue el primer movimiento político de masas de la clase trabajadora. En sus momentos álgidos, entre 1838 y 1848, recogió millones de firmas en peticiones al Parlamento. Todas las peticiones fueron rechazadas. El cartismo se disolvió a finales de la década de 1840. Pero 5 de sus 6 demandas acabaron convirtiéndose en ley a lo largo de las décadas siguientes. El movimiento fracasó en el corto plazo y triunfó en el largo. La tensión entre capital y trabajo que nació en las fábricas del siglo XIX no ha desaparecido. Ha evolucionado. Hoy, en la mayoría de los países desarrollados, el trabajo infantil está prohibido. Las jornadas laborales están reguladas. Los sindicatos son legales. Los trabajadores tienen derechos que habrían sido inimaginables para un obrero de Manchester en 1830. Pero esos derechos no cayeron del cielo. Se consiguieron con décadas de lucha, a menudo violenta, siempre difícil. Y se mantienen solo mientras la sociedad decide mantenerlos. Cuando hoy debatimos sobre la jornada laboral, sobre el salario mínimo, sobre la regulación de las plataformas digitales de trabajo, sobre si los repartidores a domicilio son empleados o autónomos, estamos teniendo exactamente la misma conversación que se inició en las fábricas textiles de la Inglaterra del siglo XIX. La pregunta fundamental no ha cambiado: cuando la economía produce riqueza, ¿cómo se reparte? 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la revolución industrial creó riqueza sin precedentes, pero las condiciones de los trabajadores en las primeras décadas fueron brutales. Jornadas de 16 horas, trabajo infantil, accidentes constantes, salarios de miseria.
Segunda, la resistencia de los trabajadores evolucionó desde la destrucción de máquinas de los luditas hasta los sindicatos legalizados y el movimiento cartista. La lucha fue larga, difícil y a menudo violenta. Tercera, las leyes de fábricas representaron una idea nueva y poderosa, que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los trabajadores de los excesos del mercado libre. Esa idea es uno de los cimientos del mundo laboral moderno. La lucha entre los dueños de las fábricas y los trabajadores planteó una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sistema económico era este? No tenía nombre, ni diseñador, ni constitución. Había emergido de siglos de cambio, el colapso feudal, la ambición mercantil, la riqueza colonial, la revolución tecnológica. En nuestro último episodio, le ponemos nombre. Eso, la próxima vez.